Muy buenas noches para todos ustedes. Nos encontramos en un capítulo más aquí en este podcast teológico. Este viernes traemos un tema muy, pero muy interesante para todos ustedes. Espero lo entiendan muy bien, lo guarden ahí en sus corazones y lo más importante, le den like. Entonces, empecemos. En diciembre celebramos el nacimiento de Jesús, lo cual es el mayor suceso que impactó la historia de la humanidad, siendo Jesús el centro de un nuevo pacto que no solo incluiría al pueblo elegido Israel, sino a todas las personas, gentiles, ya llegaremos a explicar eso, como parte de la Iglesia Universal. Claro que Jesús nunca buscó establecer una iglesia oficial, sino que esa misión recayó en sus seguidores, quienes extendieron el Evangelio de Jesús en todo el viejo mundo, dando finalmente forma a lo que hoy se conoce como cristianismo. Sí, señor. Algo muy importante pues para poder arrancar, y es que el tema de hoy se llama Historia de la Iglesia Primitiva, ¿cierto? Algo muy interesante porque muchas personas se preguntan de dónde viene la iglesia y hacia dónde va, pero ahorita vamos a hablar de la historia de lo que es la iglesia. Esta pequeña introducción que nos trajo nuestro hermano Fernando trae muchísima información, ¿cierto? Contiene mucha información. Y algo muy interesante de todo esto, que muy probablemente ninguno de nosotros, o muchos de nosotros, o algunos pocos de nosotros, no tenía de conocimiento, es que quienes iniciaron el cristianismo fueron todos los discípulos de Jesús. Mucha gente cree que el que inició el cristianismo fue Jesús, otros creen que fueron otros personajes, pero aquí podemos ver y observar y entender que realmente el cristianismo fueron todos los discípulos de Jesús, ¿sí? Y hay un ejemplo muy claro. Si empezamos a leer la Biblia, lo leemos en el Nuevo Testamento, vemos que Pablo hace un viaje muy hermoso, de los tantos viajes que él realizó en su vida y que le fue súper bien en esos viajes, ¿cierto? Sí. Esas historias asombrosas Bien que, apedreado. sí, esas historias asombrosas que están perfectas para historias de Netflix. Y en uno de esos viajes a Roma, ya la iglesia estaba fundada. Si caemos en cuenta, si empezamos a leer, ya están fundados, ya están organizados. Inclusive él llega como a reorganizar, a enseñar, a corregir, a dirigir. Pero ya la iglesia como tal ya estaba fundada. Y pasamos por alto esos pequeños detalles que la misma palabra de Dios nos está mostrando y nos está enseñando. ¿Qué quiere decir esto? Que el mensaje del Evangelio no se centra en los discípulos, en los 12 apóstoles de Jesús, que no son ellos los únicos que van y llevan esa palabra de Dios y crean comunidad, sino en muchas personas movidas, ¿por qué? Por el Espíritu Santo y por ese deseo de extender el Evangelio a todas partes. Amén. Entonces eso es muy importante tenerlo claro y presente, desde dónde viene el origen de la iglesia cristiana primitiva. Amén. Creo que vamos entonces concretando cositas. Uno es la idea general que muchos cristianos tienen. La gente piensa que Jesús, cuando reúne a sus discípulos, entre ellos a los apóstoles, funda iglesia, ¿cierto? Y ahí surge la iglesia cristiana como tal. Y la verdad es que no. Es que Jesús nace judío, vive judío y muere como judío, siempre practicando las celebraciones judías, participando en la sinagoga y guardando el Sabbat. ¿Listo? Sin embargo, los discípulos de Jesús sí toman la misión de extender el evangelio que Jesús trae. Y eso es importante tenerlo presente. ¿Por qué hablar de discípulos? Porque nosotros también creemos que fueron los apóstoles, que los apóstoles asumen esa responsabilidad y extienden el evangelio. Sin embargo, Hechos nos deja muy claro que cuando el Espíritu Santo desciende sobre el aposento alto y toma a las personas y las llena de ellos, muchos escuchan el mensaje del evangelio que venían de diferentes lugares. ¿Sí? Que venían de Egipto, que venían de la parte de Siria, de Asiria, de Capadocia, del mundo grecorromano, y cuando ese mensaje les llega a ellos y cambian sus vidas, que incluso de hecho nos habla que Pedro hace una proclamación y miles de personas creen, ellos regresan a sus casas y comienzan a extender ese evangelio a sus diferentes lugares. Por eso el ejemplo que Cristian nos daba, que cuando Pablo ya logra llegar a Roma a hacer su viaje misionero, ya hay una iglesia fundada allá, y vemos que en muchas ocasiones Pablo, cuando llega,
ya hay iglesias fundadas. Él funda otras iglesias, pero muchas de las iglesias donde él llega ya están fundadas. ¿Quién las fundó? Esos primeros discípulos que escuchan el mensaje y van y lo extienden a otros lugares. Con esto en claro, entonces nosotros sabemos que el cristianismo realmente surge a través de la proclamación de los discípulos, de los oyentes del mensaje de Jesús, que buscan extenderlo a tantos lugares como sea posible, movidos por el Espíritu Santo. Bueno, es importante también tener claro que el inicio del cristianismo no fue lineal, sino que fue tan complejo como cualquier otro ministerio que da sus primeros pasos, ¿cierto? Entonces, un ejemplo de ello es que no podemos hablar de una iglesia cristiana, sino de dos movimientos. Y el primero de ellos es la comunidad palestina o la iglesia de Jerusalén, que se trataba de los judíos que reconocían a Jesús como hijo de Dios y Mesías, pero ellos seguían practicando sus tradiciones judías, como guardar el Sabbat y las festividades, entre otras cosas que también ellos practicaban todavía. También estaba la iglesia helenista, que se trataba de la obra misionera de Bernabé, Pablo y muchos otros discípulos que extendieron el evangelio en todo el territorio helenista y que guardaban el domingo como el día del Señor. Esta sería la comunidad que sobreviviría al final cuando el pueblo judío fue arrasado por el Imperio Romano en el año 70 después de Cristo, de donde surgiría la iglesia primitiva que todos conocemos. Exacto, hermana Ingrid. Es que una de las cosas que nosotros, insisto, a veces por la tradición, la costumbre, no sé, porque así me lo enseñaron, tenemos unas ideas a veces muy básicas de lo que es el nacimiento de la iglesia. Nosotros pensamos que Jesús muere, los discípulos asumen esta misión de extender el evangelio y ellos hacen una transición de judíos a cristianos, ¿sí? Y no pasa de esa manera. Cuando el mensaje se extiende, el mensaje de las buenas nuevas que proclama Jesús, llega al grupo de judíos que participan en Palestina, en Judea, ¿sí? Son los mismos judíos que siempre han estado allí y como mencioné ahorita, llega a otros judíos que venían de tierras extranjeras, ¿cierto? Este mundo grecorromano, o helenista, que también escucharon el mensaje. Entonces eso surge dos movimientos que los mismos siguen al Mesías, que es Jesús, y están los judíos que ellos siguen en sus prácticas y no quieren salir de sus prácticas. Por eso ellos intentan, y hay una polémica que te menciona el libro de Hechos, que es que los judíos quieren judaizar a los nuevos creyentes que son helenistas. Y es Pablo quien debe intervenir en la asamblea de Jerusalén insistiendo que no se debe hacer así, porque estamos bajo ya ese nuevo pacto, ese nuevo movimiento. Entonces la iglesia surge, por un lado, la iglesia que está en Jerusalén con la mayoría de los apóstoles, con Santiago, el hermano de Jesús, como líder principal y que están proclamando el evangelio, pero desde sus prácticas judías, y luego están la comunidad helenista de creyentes también, que empieza con judíos, ¿sí? Pero que luego se va a extender a gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Son las personas no judías, ¿sí? Que vienen de estas otras ciudades, etcétera. Ellos también siguen unas nuevas prácticas bajo el principio de la creencia en el Mesías, que es Jesús, pero que no se circuncidan, por ejemplo, ni tienen que ir a cumplir el Sabbat, sino que ellos ya guardan el domingo como día sagrado, ni tienen que ir al templo o participar de las celebraciones, sino que ya lo hacen a través de las sinagogas y los hogares en las tierras helenistas donde llega el mensaje. Amén, sí, es una historia bastante interesante, bastante movida la verdad. Y en Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, este versículo romano se trata un poquito de concluir lo que decía el pastor ahorita. Hemos mencionado cómo la iglesia se ha extendido en todos los territorios, pero esa misión también ha tenido consecuencias funestas, como en la historia del cristianismo lo fue la persecución. Las personas creyentes en Jesús fueron perseguidas, ¿sí? Fueron perseguidas. Primeramente por las mismas autoridades judías que asesinaron a creyentes como Esteban, que fue apedreado, sí. Santiago y a través del mismo Pablo, que su viaje no fue tan... Sí, que antes empezó a perseguir a muchas personas. Recordemos que antes de ser creyente fue un perseguidor de la iglesia. Sí. Exactamente.
Pasó a ser muchas otras personas más. Sin embargo, no se detuvo allí, sino que varios emperadores romanos como Nerón o Dominiciano, que derramaron mucha sangre de creyentes a lo largo de varios siglos. Sin embargo, muchos fueron los testimonios de personas que temían a su muerte y entregaban sus vidas por el Evangelio, los cuales serían llamados mártires. Y aquí sería la pregunta, ¿tú darías tu vida por el Evangelio? Amén. Creo que, como mencionamos en el podcast anterior, si a veces la gente buscar agradar a Dios le cuesta y buscar agradar a Dios, por ejemplo, es solo caminar 20 minutos de la casa a la iglesia. Creo que ahorita dar la vida por el Evangelio ya es una pregunta más compleja. No sabríamos cuántas personas realmente buscarían ser mártires del Evangelio. Vivimos en una sociedad muy cómoda y creo que eso a veces cambia muchos principios. Sin embargo, la iglesia cristiana nunca tuvo ese sentir de la comodidad. Desde un principio, desde que Jesús inició su ministerio y muere por ese Evangelio que él predica por las autoridades judías, siempre la iglesia fue perseguida porque trataba de un mensaje diferente, de una perspectiva distinta de ver a Dios, ¿cierto? Un Dios más terreno, un Dios más cercano a las personas, un Dios que habita con las personas, que convive con ellas, que se preocupa por ellas y que las ama. Y obviamente ese tipo de mensajes nunca son agradables, son hasta subversivos. Y eso es lo que hace que ellos sean perseguidos, primero por los mismos judíos. Luego cuando sale la iglesia se extiende, que ya esta iglesia helenista que mencionaba antes, llegan a Roma, ¿sí? Y sabemos que el Imperio Romano se ha extendido por mucho territorio, así que el Imperio Romano ve en el cristianismo en ciertos momentos como un enemigo, como un peligro latente. ¿Por qué? Porque el cristianismo siempre buscaba evangelizar, extenderse, llevar el mensaje a todas las personas, y el imperio en algún momento lo ve como un peligro religioso y comienza a perseguirlo. Y la verdad, las historias, si tómense en el tiempo y búsquenlas, es escalofriante, la verdad, muchas veces muy tristes, de cuántos creyentes murieron en el Coliseo romano, cuántos creyentes murieron en lagos congelados donde los tiraban a que esperaban que se congelaran, ellos hasta morir, cuántas madres vieron cómo sus hijos fueron tirados a los animales salvajes, cuántas personas murieron en pilas, ardiendo vivos. Entonces, la verdad, pero todos ellos lo hacían obviamente siempre con esa idea de que lo estaban haciendo por el Evangelio. Así es. Sí, señor. Y algo muy interesante y un dato muy curioso, y es que esa persecución contra la iglesia era en general por mentiras y por chismes, como decimos, o exageraciones. Que no ha cambiado a lo largo de los años. Eso iba a comentar precisamente, Prevalece. algo que no ha cambiado como el método y el medio de poder llegar a dar esas exageraciones, pero sigue siendo lo mismo. Y algo que se veía mucho era que decían que se casaban entre ellos mismos, entre hermanos, porque pues la costumbre de las personas que van a una iglesia es por la comunidad, lo que estábamos hablando en el capítulo anterior, y que entre nosotros nos llamamos hermanos porque somos hermanos en Cristo, ¿sí? Entonces, uno de esos rumores era que se casaban entre hermanos y pues todas esas cosas malas que venían entre eso. Y algo muy interesante que también pasaba mucho era que decían que en las ceremonias de los cristianos, cuando era la Santa Cena, que se toma el vino y el pan, decían que hacían sacrificios con bebés. Entonces eso era muy complicado. Imagínese que a usted le llegue un mensaje, ahorita estamos hablando de WhatsApp, en esa época era otro tipo de mensajes que llegaban, que era el voz a voz, que es el más fuerte que hay actualmente también, y le lleguen con ese pequeño rumor. Noticia, última hora, los hermanos se están casando entre sí, están haciendo celebraciones con bebés y con muchas otras cosas más que existían en el momento. Ahí quiero aclarar eso, explicarlo un poquito con más detalle, y es que lo que se decía era que en la Santa Cena se cogía a un bebé y se ponía entre dos panes y luego lo partían y nosotros los creyentes no lo comíamos. ¿Por qué venía ese rumor? Porque en la celebración de la Santa Cena pues se rememoraba a Jesús y se hablaba del niño en el pesebre. Entonces la gente que escuchaba de afuera pensaba que era que realmente tenían un niño vivo y que luego se hablaba del pan, que era el de compartir, entonces se pensaba que era que se cogía el niño dentro del pan y que nosotros no lo comíamos. Y eso es real, o sea, si ustedes lo buscan, está en la historia y fue uno de los motivos por los que muchos fueron
martirizados. Ujú, sí, señor. Y pues la tarea de ellos era llevar la forma en la cual las demás personas, los conciudadanos, las personas que eran cercanas a ellos, se entendieran de lo que ellos eran parte de esa iglesia, de lo que ellos hacían, de sus cultos, es intentando disipar un poco más esos rumores, ¿cierto? Y sabemos que eso yo creo que en esa época era muy complicado, actualmente es igual, porque vemos que con un simple mensaje que alguien envíe erróneo de otra persona por mensajería, WhatsApp, que es el más común, sabemos que es muy complicado el poder llegar a disipar ese rumor, si lo queremos llamar de esa manera. Entonces, lo que ellos buscaban era eso, el poder disminuir un poco esa mala información que existía de esa iglesia para poder traer a esa verdad a sus vidas. Existían muchos pensadores que defendían esas posiciones pues, para poder aclararle a las demás personas y que son llamados los apologistas, que en palabras castellanas significa defensores y que aún hoy en día pues se sigue utilizando este término. Así es. Bueno, entonces la defensa de los apologistas no solo sirvió para defender la fe cristiana, sino también para contrarrestar herejías como las de Marción, entre otras. Tanto así, la iglesia antes perseguida sería por medio del emperador Constantino, la iglesia oficial del Imperio Romano. Entonces, cuando ya se oficializa la iglesia en el imperio, la iglesia primero pues ya no sería más perseguida, pero aparte también se les entregaron templos, vestimentas, oro, para que pudieran oficializar sus cultos. Entonces esto fue algo muy positivo para la iglesia, aunque también se convirtió en un modo de vida que condujo a una opulencia de los obispos que los alejaban muchas veces de ese mensaje de Jesús. Ese mensaje era, ya saben, ¿no? Proteger al pobre, al extranjero, a la viuda, a la niñez, y ellos cada vez se alejaban más de eso. ¿Por qué? Porque querían proteger sus cargos monásticos y sus templos, una realidad que perduraría por muchos siglos, donde la iglesia tendría un impacto muchas veces positivo y muchas otras tantas muy negativos en la historia de la humanidad. Mas, sin embargo, el mensaje de Jesús de amar a Dios y a los demás como a nosotros mismos perduraría hasta la actualidad. Exacto, o sea, tenemos que pensarnos que el movimiento que inicia nuevamente del Evangelio con los discípulos es un movimiento que va avanzando, va evolucionando. Comienza en la tierra de Judea, con Jesús proclamando las buenas nuevas. Luego se extiende, ¿cierto? Se extiende en todo el territorio cercano a Judea. Logra llegar a lugares, como he mencionado antes, como Egipto, donde en Alejandría habían muchos judíos. Incluso algunas historias, alguna leyenda nos hablan de algunos apóstoles llegando hasta India, predicando el Evangelio. Sabemos que llegó a gran territorio de Siria, sabemos que llegó a Italia, que llega a Roma y llega incluso hasta España, ¿sí? O sea, el mensaje se extiende con una fuerza grande, pero también hablamos de la persecución que eso va a acarrear. Y también mencionamos de lo que se llama como la era de los mártires, que es cuando ya empieza a costar la vida de muchas personas. Ya la persecución no solo se trataba muchas veces de parte de las autoridades del imperio, sino que venía de las mismas personas que empezaban con chismes y con comentarios en contra de los cristianos para que los arrestaran. Eso da nacimiento a lo que, como bien dijo Cristian, son los apologistas, ¿sí? Personas como Arístides, como Justino Mártir, como Teófilo, que es el obispo de Antioquia, o Tertuliano y muchos otros más, que tienen que pasar de simplemente preocuparse por la liturgia, por la celebración, por la conmemoración de la Santa Cena, a tener que escribir, redactar en cómo defender su fe frente a los demás. Porque es que habían dos tipos de ataques: el ataque pues, de la gente que pensaba que nosotros nos comíamos bebés en medio de pan,
Y estaba el ataque ya más de personas pensantes que decían, bueno, si el cristianismo es una religión que es peligrosa, o el cristianismo es una religión que solo busca a los pobres y eso no es lo que nosotros como imperio buscamos. O sea, venían otro tipo de ataques también que incluía el tener que defenderlo. Por ejemplo, uno de los mayores ataques es que decían que nosotros adorábamos a un Dios que no existía, porque ellos estaban acostumbrados a adorar estatuas, dioses que se crean a través de las imágenes, y nosotros adoramos a este Dios invisible. Entonces decían que nosotros nos creábamos un Dios que luego adorábamos. ¿Sí? Entonces, obviamente el cristianismo tiene que defender a través de una palabra que es griega, que nosotros conocemos mucho, que es el logos, y a través del logos comienza a hablar de esa manifestación de Dios presente y que era muy conocida para la filosofía griega. También eso nos lleva entonces a la idea de que después de la era del mártir, la iglesia se oficializa gracias al emperador Constantino, pero como bien lo dijo Ingrid, esa oficialización trajo cosas positivas, que ya la iglesia no iba a ser perseguida, que ya la iglesia podía nuevamente centrarse en proclamar el evangelio, que ya se podía extender a otros lugares sin el peligro de que los fueran a asesinar, pero también trajo cosas negativas, como que ya la gente se empezó a preocupar más, ¿por qué iglesia me va a tocar a mí? Ojalá sea la iglesia más grande, la más bonita, que yo quiero tener la mejor vestimenta, que tener los anillos de oro, yo ya quiero tener la mayor jerarquía, yo quiero tener mucha gente que me siga, y comenzaron a preocuparse más por lo monástico que por extender ese evangelio que Jesús había enseñado, que creo que eso lo podríamos tocar en una segunda parte, de hablar de esta iglesia ya más medieval, ¿sí? Del siglo V en adelante, que creo que nos enseña a nosotros cómo el mensaje de Cristo pues se va a veces opacando y comenzamos a hablar de un Dios glorificado que busca beneficiar el poder religioso en la tierra. Así es. Amén. Bueno, en este primer capítulo, hemos hecho un breve recorrido por la historia de la iglesia primitiva, de la iglesia cristiana primitiva, pasando por los discípulos de Jesús, por la iglesia en Jerusalén conformada por los judíos creyentes en el Mesías, también por la iglesia que se extendió por el mundo grecorromano, conformado por gentiles y cuyos precursores, fueron Bernabé, Pablo y muchos otros creyentes. Se habló de la persecución que sufrieron los creyentes, que generó la muerte de miles de mártires, y la aparición de los apologistas, que defendían con argumentos y con su testimonio la fe del evangelio, hasta que finalmente en el siglo III la iglesia cristiana fue la religión oficial del imperio romano. Entonces, una breve línea de tiempo que estamos haciendo de la iglesia primitiva, y como lo decía nuestro pastor, sería interesante hacer una segunda parte Así es. de lo que tiene que ver con la iglesia contemporánea o medieval. No, en este caso sí pasaríamos todavía a lo que es la iglesia medieval, ya cuando la iglesia comienza a extenderse por otros territorios más occidentales, porque esos territorios que hemos mencionado hoy son más orientales, y el impacto que va a tener el Islam con la iglesia, y cómo la iglesia va a pasar de ser habla que fue primero hebreo, luego va al griego y luego va a ser el latín, y cómo el latín se va a convertir en la lengua sagrada. O sea, hay mucho Entonces que tenemos tratar. mucho tema todavía por tratar, es muy interesante. Sí. Lo importante aquí es que sigan conectados. La invitación es para que se suscriban a nuestro canal, compartan estos videos, le den mucho me gusta y por supuesto muchos comentarios. Necesitamos ver sus comentarios pues para poder aclarar dudas, obtener sugerencias y para que podamos seguir creciendo como esta gran familia que somos. Ya pues como sabemos el tiempo se nos acabó, nos veremos en un próximo capítulo para poder seguir hablando más de esto, lo que tiene que ver con la iglesia en el mundo. Amén. Y pues esa es la invitación de parte de nosotros a que se suscriba y le dé mucho, pero mucho amor. Y ya hemos terminado. Un saludo muy especial a todas las personas que siguen siendo nuestros seguidores, patrocinadores y demás, a las personas que están detrás de cámara, a los sonidistas, camarógrafos, a las personas de edición, mejor dicho, a todos los que hacen parte de este gran programa, y nos veremos muy prontamente, si Dios lo permite, el próximo viernes en un capítulo más aquí en nuestro podcast. Teológico. Chao. Gracias, Chao. chao, Dios los bendiga.